Buenos días. Les doy la bienvenida a este acto en el que celebramos las 20º Olimpiadas de Biología. Es un placer acompañaros en el día de hoy y estoy encantado de estar con vosotros y de compartir este rato. Tenemos un protocolo un tanto ajustado de tiempo, de manera que vamos a dar comienzo ya. Y en primer lugar, para comenzar, doy la palabra a doña Emilia Botello Cambero, que es delegada de la Olimpiada Española de Biología en Extremadura y es profesora en nuestra Facultad de Ciencias. Gracias, señor rector, y buenos días a todos, la mesa y los participantes. Como ya ha dicho el señor rector, este año 2025 celebramos la 20ª edición de la Olimpiada de Biología en Extremadura, que es la misma edición que celebra la Olimpiada Española de Biología. Tanto a nivel autonómico como nacional, ambos certámenes comenzaron con su primera edición en 2006, 21 años después del inicio, en 1985, hace ahora 40 años, de la Olimpiada Internacional de Biología, que nació a petición de la UNESCO con el propósito de promover el estudio de la biología en todo el mundo y de facilitar el intercambio de experiencias sobre su enseñanza y su desarrollo. En sus inicios, la Olimpiada de Biología en Extremadura en Villanueva de la Serena y la Española en Canarias fueron profesores de biología de educación secundaria los responsables de su promoción, cuyo trabajo ha hecho posible que en la actualidad todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los centros españoles en el extranjero organicemos fases locales de la Olimpiada Española de Biología. En este 20 aniversario, mi compañero, el profesor José Antonio Regodón y yo misma, como delegados de la Olimpiada Española de Biología en Extremadura, queremos agradecer a nuestros compañeros fundadores de la Olimpiada de Biología en Extremadura, la profesora Marife Gutiérrez Calderón y su equipo de profesores colaboradores, como Antonio Calatrava, que aquí también está presente y participando en la Olimpiada. Pues queremos agradecerles su entusiasmo, trabajo y tenacidad que hicieron posible que desde 2020 se celebre la fase extremeña de la Olimpiada Española de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Siguiendo su ejemplo y sus consejos, hemos llegado hasta este 20 aniversario en el que la Olimpiada Española de Biología también va a rendir homenaje a sus inicios, volviendo al lugar donde nació para celebrar su 20ª edición en abril en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Las 4 primeras ediciones de la Olimpiada Nacional se llevaron a cabo en Canarias, en la isla de Gran Canaria, y a partir de la 5ª edición ya han ido rotando por distintas comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. La fase nacional se celebró aquí en 2018. Y con respecto a la Olimpiada de Extremadura, nuestra OBEX, pues Villanueva de la Serena la organizó durante 14 ediciones y a partir de la 15, y ahora celebramos la 20ª, la 20, pues ya están aquí, se celebran en la Facultad de Ciencias. Bueno, además queremos agradecer a quienes siguen haciendo posible la celebración de la Olimpiada de Biología en Extremadura, al Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura y a la Facultad de Ciencias por su apoyo y los recursos que facilitan para que su organización sea posible, y la inestimable aportación de un amplio grupo de compañeros docentes e investigadores de la sección de Biología de la Facultad que colaboran con la OBEX, como nuestro conferenciante de hoy,
el profesor Pérez Bote. Agradecemos también el apoyo y la ayuda financiera fundamental de la Junta de Extremadura a esta actividad a lo largo de varias ediciones ya. Agradecemos también la valiosa colaboración de la Residencia Universitaria RUCAP y del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, este año facilitada por su nueva directora, la profesora Inmaculada Becerra Maqueda, que también nos acompaña en el acto. Y finalmente, y esencial, os agradecemos a vosotros, queridos participantes, estudiantes y profesorado de segundo de bachillerato, porque sin vosotros esta actividad no tendría sentido. Valoramos mucho vuestro esfuerzo y trabajo para estar hoy aquí, que nos acompañan delegaciones de 21 centros de educación secundaria participantes, desde Plasencia al norte de Extremadura, Azuaga en el sur, Campanario en el este, Olivenza y Alcochel en el oeste, cubriendo así toda la geografía extremeña, que es extensa, y así poder compartir vuestro interés y entusiasmo por la biología. Gracias a todos por hacer posible la Olimpiada de Biología en Extremadura y feliz jornada de la OBES 25. A disfrutar del día. Muchas gracias, Emilia, por tu intervención y tus palabras. Y ahora el turno y doy la palabra al profesor José Luis Pérez Bote, que es profesor titular del área de Zoología de la Facultad de Ciencias, que va a impartir una interesante conferencia que tiene un título muy atractivo que dice Evolución humana, la biología que nos hace diferentes. Cuando quiera, José Luis. Bien. Señor rector, señor decano, autoridades, profesores, alumnos. Bien, el principal aporte que hizo Darwin a la humanidad fue demostrar que los animales habían surgido por procesos naturales. Esto significa que no habían sido creados por ningún ser superior. En el origen de las especies, Darwin explica que las especies animales surgen por un proceso que él denominó selección natural. ¿Qué es la selección natural? Bueno, en una población animal no todos los individuos tienen por qué ser iguales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, lo que ocurre en esta sala. Somos muchísimos y no somos exactamente iguales. Por tanto, la supervivencia y la reproducción de muchos individuos está directamente relacionada con sus capacidades. De modo que aquellos individuos que porten una serie de caracteres favorables sobrevivirán y se reproducirán en detrimento de aquellos que no los porten. En este ejemplo, claramente, las jirafas de cuello largo se alimentan y, por tanto, progresarán, mientras que las de cuello corto se extinguirán. Además, durante la reproducción, estos caracteres favorables son transmitidos a la descendencia y con el tiempo se van difundiendo por toda la población. Esto es precisamente lo que hoy definimos como evolución. La evolución la entendemos como la descendencia con modificación. Los antecesores transmiten a sus descendientes una serie de caracteres favorables que a su vez modifican de modo que les permitan mejorar su eficacia biológica. Los que porten, por otro lado, caracteres desfavorables, evidentemente serán los que son eliminados de la población. A lo largo del tiempo, por tanto, al pasar las generaciones, la selección natural va a ir acumulando estas variaciones, de modo que todos estos organismos se irán transformando para dar lugar finalmente a un individuo que puede ser totalmente distinto a sus progenitores. En el caso, por ejemplo, de las aves, o concretamente del jilguero, hoy aceptamos y asumimos que el jilguero es el último eslabón de una larga cadena de antecesores y descendientes que se han ido modificando desde que aparecieron sus antecesores originales, que fueron los dinosaurios terópodos, concretamente los celulosaurios. A lo largo del tiempo, estos organismos se han ido modificando hasta dar lugar a lo que entendemos hoy como un ave moderno. Por tanto, en evolución lo que entendemos que ocurre con el tiempo son lo que denominamos los llamados
linajes evolutivos, una secuencia de antecesores y descendientes que transcurren a lo largo de millones de años. Este hoy en día es el denominado concepto evolutivo de especie. Y según afirmaba el genetista ruso Tadeusz Dobzhansky, en biología nada tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. La evolución es lo que nos explica todos los procesos que podemos observar hoy en día en biología. Bien, Darwin evidentemente sabía qué era la evolución, sabía cómo se formaban las especies, él mismo lo propuso y demostró que una especie se forma por selección natural. Los que tienen caracteres favorables se seleccionan y sobreviven y los que presentan condiciones desfavorables son eliminados. El problema de Darwin fue que sabía cómo se formaban las especies, pero no sabía cuál era el mecanismo que provocaba estas pequeñas variaciones que se van acumulando a lo largo de los años. Darwin tampoco sabía cómo estos caracteres se transmitían de padres a hijos, ¿no? Los caracteres heredables. No fue hasta años posteriores cuando la genética da respuesta a estas preguntas. Evidentemente, los pequeños cambios, las pequeñas variaciones que van adaptando los animales a medida que el ambiente va cambiando son lo que hoy conocemos como mutaciones. Pequeños cambios que se acumulan y modifican un animal, ¿no? Y la otra gran respuesta que no sabía Darwin era cómo se transmitían estos caracteres a la descendencia. Evidentemente, estos caracteres se transmiten a través, ya lo sabemos todos, de los genes. Bueno, curiosamente, Darwin y Mendel fueron coetáneos, coexistieron. De hecho, Mendel murió un par de años después que Darwin y sabemos que Darwin tenía sobre su mesa los escritos de Mendel, ¿no? Las famosas leyes de Mendel que describen cómo se transmiten los caracteres a descendencia en los animales que tienen reproducción sexual. Lo ignoró, no tuvo tiempo, pero ahí lo dejó, ¿no? Mendel también fue un gran ignorado, por así decirlo, y hasta 35 años después, básicamente, no se le dio o se otorgó el mérito que realmente tenía como padre de la genética, ¿no? A partir de 1900 es cuando empezamos a conocer toda la importancia de la genética en la evolución y la transmisión de los caracteres. Bueno, ¿y qué ocurre con nosotros? Según los postulados de Darwin, los humanos, que somos evidentemente animales, somos animales vertebrados, nos incluimos dentro de los mamíferos, porque tenemos pelo, entre otras cosas, mamamos, y dentro de los mamíferos somos primates. Pues según los postulados de Darwin, tendríamos o hemos surgido a partir de un proceso evolutivo. Hoy en día, el proceso evolutivo que conduce hasta los humanos ha dado como lugar o da como resultado que sobre la Tierra solamente hay una especie de humanos en la actualidad, el Homo sapiens. Somos una especie politípica, lo que, bueno, vulgarmente o normalmente conocemos como razas, pero solo existe una especie poblando la superficie de la Tierra, ¿no? Hace no mucho, 300, 400 mil años, un par de millones de años, sobre la Tierra llegaron a vivir hasta 3 y 4 especies de homínidos. Por consiguiente, nosotros también hemos sufrido un proceso evolutivo que nos ha debido transformar desde nuestros antecesores hasta lo que realmente somos hoy. Bueno, básicamente este es el árbol evolutivo de nuestro linaje, por así decirlo, de los primates, que es el grupo de mamíferos en el que los incluimos. Nuestro antecesor más remoto, por así decirlo, en esta secuencia de antecesores descendientes, nuestro antecesor más remoto habría que localizarlo, se localiza hace aproximadamente unos 65 millones de años, coincidiendo, curiosamente, con la extinción de los dinosaurios. Hace 65 millones de años apareció un animalito parecido a una ardilla que pululaba por los árboles buscándose la vida y superviviendo de los distintos ataques que sufrían de otros animales. A partir de aquí, este grupo originario empieza a diversificarse debido a la presión selectiva que hace el entorno, el medio natural. Aquí evolucionan, por una parte,
los prosimios, los lémures y compañía, evolucionan los monos del Nuevo Mundo, otra rama, evolucionan los monos del Viejo Mundo y también evoluciona otra gran rama que es la de los hominoideos, que es donde nos incluimos nosotros. Un hito muy importante en nuestra evolución ocurre aproximadamente hace unos 6 u 8 millones de años. En esa época, un antecesor común va a dar lugar a una rama que conducirá a los chimpancés, bueno, al chimpancés y al bonobo, y la otra línea, aquí marcada en verde, es lo que constituirá el linaje de los hominini, perdón, los hominini. Hominini es una categoría taxonómica, de las que hablamos los taxónomos, que incluye a los humanos y a nuestros antecesores. Por tanto, nosotros, por así decirlo, nuestro linaje directo empieza a evolucionar hace unos 6 u 8 millones de años cuando nos separamos de los chimpancés. En taxonomía o en biología evolutiva consideramos a los chimpancés como nuestro grupo hermano. Son nuestros hermanos, nuestro grupo hermano, en función del grado de parentesco que tenemos con ellos. Compartimos un mismo antecesor. Y de hecho, nuestro genoma es en un 96% idéntico al de los chimpancés. Estamos muy relacionados. Bien, a partir de aquí, hace unos 6 u 8 millones de años, empieza el linaje que daría lugar a los humanos, a lo que hoy conocemos como humanos. Bueno, brevemente, esto es una tabla donde aparece nuestra evolución más detallada, ¿no? Nos remontamos, aquí veis, a unos 6 u 8 millones de años, donde aparecen un par de formas que los biólogos evolutivos y los paleontólogos todavía no saben dónde ubicar, pero hace unos 5 o 6 millones de años aparece este grupo que es lo que conocemos como los ardipithecos. Los ardipithecos, para muchos paleontólogos, son el grupo donde se inicia el origen de los hominini, para otros se retrasa un poquito más. Como veis, los ardipithecos ya tenían un aspecto antropoideo, aspecto de parecido a humanos, y su anatomía reflejan que eran unos animales claramente arborícolas, vivían en los árboles. Brazos largos y, lo más importante, pulgares en el pie oponibles. Nosotros, los primates, nos caracterizamos porque nuestro pulgar es oponible en manos y pies. Nosotros somos la excepción, como ahora veremos, porque nuestro pulgar en el pie no es oponible. Está alineado con los restantes dedos, ¿no? Por tanto, los ardipithecos eran unos hominoideos que vivían en las selvas africanas, donde pasaban la mayor parte del tiempo. A la vez que los ardipithecos, aparece otro grupo, posiblemente de un mismo antecesor común, muy importante en nuestra evolución. Este grupo sí se considera por la mayoría de los expertos como el que directamente da lugar a los humanos, ¿no? Los australopithecos. Los australopithecos aparecen hace 4 millones y medio de años, también en las sabanas africanas, y presentaban ya ciertas modificaciones respecto a los ardipithecos. Por ejemplo, eran más bajitos, medían aproximadamente un metro y medio, los brazos empiezan a acortarse y, lo más importante, ya el pulgar del pie no era oponible. Esto significaba que los australopithecos caminaban totalmente erguidos sobre sus pies. Un carácter definitorio de los humanos. Bueno, a partir de los australopithecos, estamos en hace 4 o 6 millones de años en las sabanas africanas, aparece un grupo, el Australopithecus africanus, que se va a diversificar y va a dar lugar a los humanos, al género Homo. Los australopithecos evolucionan y se dividen en 2 ramas, ¿no? Una rama que daría lugar a los primeros humanos, los primeros que designamos en taxonomía con el género Homo, que constituye el linaje del Homo habilis, los habilinos. El Homo habilis es el primer constructor de herramientas, ¿no? El primer tecnólogo. Estos Homo habilis, como su propio nombre indica, ya tenían ciertas capacidades, se movían muchísimo y, de hecho, el Homo habilis llegó hasta el sudeste asiático, China, el Pacífico, etcétera, debido a, precisamente
a que podían desplazarse sobre sus extremidades. Y otra rama de los australopitecos también evoluciona. Aquí tenemos, por ejemplo, estos serían los habilinos, el Homo habilis y las especies relacionadas. Y otra rama da lugar a el Homo erectus, por una parte, que es el primer humano que tiene ya la anatomía típica de un humano moderno. Tenía los brazos ya muy cortos y por la contra tenía las piernas muy largas, lo que significaba que había aumentado considerablemente su capacidad de desplazarse sobre sus pies. Pues bien, aparecen dos ramas, una, los erectinos, el Homo erectus, que aparece hace 1,5 millones, 2 millones de años, y otra rama que da lugar al Homo sapiens. Por tanto, aquí hace aproximadamente unos 200.000 años, en África, en el norte de África, aparece nuestra estirpe, el Homo sapiens. El Homo sapiens se origina en el norte de África hace unos 200.000 años y intenta una primera migración para cruzar hacia Asia. Esa primera migración falla, se extinguen, y en una segunda migración hace aproximadamente unos 65 millones de años, el Homo sapiens atraviesa hacia el este de Asia y se distribuye por todo el mundo. Como veis aquí, el Homo sapiens coexistió con otros hombres, con otros Homo modernos, ¿no? El Homo neandertal, conocido por todos, también coexistió con los denisovanos y también con algunos Homos erectus, ¿no? Esta ha sido la secuencia evolutiva, nuestro linaje, que como veis cumple perfectamente con los preceptos de Darwin. Una secuencia de antecesores y descendientes que se ha ido modificando, debido a la presión ambiental que supone ocupar un ambiente totalmente cambiante. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Qué nos diferencia de otros simios? ¿Qué nos diferencia de otros primates? ¿Qué nos diferencia de otros mamíferos? Si consultamos la biografía en relación a humanos, cualquier biólogo evolutivo, cualquier paleontólogo, nosotros mismos, podemos considerar o hacer un listado de qué es lo que realmente nos hace distintos a otros primates, ¿no? La mayoría de los autores consideran que lo que realmente nos hace humanos son, por una parte, el bipedismo, la forma cómo nos desplazamos sobre la Tierra, la resistencia, que hace referencia precisamente a eso, que somos capaces de mantener largas jornadas de marcha. Podemos recorrer al día, muchos de nosotros, 25 o 30 kilómetros sin problemas, y al día siguiente volver a repetir. Esto no lo hace ningún primate, no lo hace ningún simio, no lo hace ningún gorila y no lo hace un chimpancé. De hecho, chimpancés y gorilas siguen en África y nosotros estamos por todo el mundo. La cría cooperativa también fue fundamental en nuestra evolución. El hecho de reunir a todos los bebés y todos los padres alimentar a todos los bebés. Eso aumentó muchísimo las tasas de supervivencia de los humanos cuando empezamos a conquistar el mundo. Fundamentalmente, cuando nos hicimos sedentarios, cuando dejamos de vagar detrás de los animales y nos hicimos agricultores y pastores, ¿no? La inteligencia social, fundamental. La inteligencia social es lo que nos permite relacionarnos entre nosotros. Somos animales sociales. Tenemos relación con todos nosotros y hemos desarrollado a lo largo de millones de años esta famosa inteligencia social. Permite relacionarnos por una parte y por otra parte permite que nos manipulemos unos a otros, ¿no? Y finalmente, la cultura. Otro carácter exclusivo de humanos que nos ha permitido pues, llegar prácticamente a donde estamos, ¿no? Simplemente con la tecnología que hemos desarrollado como seres culturales que somos, ¿no? De hecho, muchos antropólogos y muchos paleontólogos consideran que nuestra evolución no ha sido una evolución biológica estrictamente, ¿no? Ha sido una evolución biocultural. Si separamos la cultura de nuestra evolución, no somos nada. Bueno, faltan por añadir otras cosas que se os pueden ocurrir. Nuestro gran cerebro,
proporcionalmente los humanos tenemos un cerebro muy, muy grande, el mayor prácticamente del reino animal. Curiosamente, un cerebro grande es típico de animales sociales. Nosotros, los elefantes, las ballenas. Y, por último, también otro carácter humano es el lenguaje y el habla, ¿no? Somos los únicos que hemos desarrollado una gran capacidad de comunicarnos utilizando una simbología abstracta, ¿no? Los animales se comunican, pero no tienen la riqueza ni la variedad que tenemos nosotros. A mi entender y al de muchos expertos, lo que realmente nos hizo humanos, por las grandes implicaciones que tuvo, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, comportamental y sociológico, fue el bipedismo, la marcha bípeda. Bueno, la marcha bípeda nos ha transformado totalmente. Para que podamos desplazarnos, una cosa que hacemos todos los días 20.000 veces, ¿no? Hemos desarrollado a lo largo de millones de años una serie de adaptaciones que nos han conducido a que la marcha sea una actividad tremendamente eficaz. ¿Esto qué significa? Que gastemos el mínimo de energía posible en caminar. Nuestra anatomía se ha modificado para esto. Consumimos muy poca energía caminando. De ahí ya sabéis que por muchas caminatas que nos peguemos, nunca vamos a adelgazar. Nuestro cuerpo está adaptado para gastar lo mínimo de energía. Para hacer 5 o 10 kilómetros consumimos lo que hay en una lata de Coca-Cola, poco más o menos. Entonces, ¿qué adaptaciones desarrollamos y qué adaptaciones nos caracteriza? Bueno, primero, nuestra columna vertebral es recta. ¿Esto para qué se hace? Para que, según nos enseña la física, para que el movimiento sea efectivo, el cuerpo que se mueve tiene que oscilar lo menos posible, tiene que ser lo más estable posible. Nuestra columna vertebral se modifica para que la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades estén alineadas, los centros de gravedad estén totalmente alineados. Esto significa que cuando caminamos, fijaos cuando vais por la calle y vais a una persona de lado, la oscilación lateral es mínima, muy poquita, ¿no? Y la oscilación vertical también es mínima. Cuando veáis a una persona que camina de frente hasta vosotros, fijaos arriba y veréis cómo oscila muy poquito. Esto significa que el centro de gravedad se mueve muy poco, es muy estable. Nuestra columna vertebral se curva. Se curva después de nacer. Ya sabemos que cuando nacemos, nuestra columna vertebral es como la de un gorila, está curvada. Por eso los niños siempre hay que llevarlos en brazos, ¿no? A los 3 o 4 meses forman esta primera curvatura del cuello, yerguen la cabeza, luego forman la del tórax, se pueden sentar, y finalmente la posterior, que es lo que permite erguirse. Otro carácter muy importante en nuestra evolución, para precisamente ser muy estables a la hora de movernos y no oscilar de un sitio a otro, es que nuestro cuerpo se ha ido estrechando progresivamente. Si estrechamos el cuerpo oscila lo menos posible. No tenemos que gastar energía en equilibrarnos. Otro hecho fundamental ha sido el posicionamiento de la cabeza. En los humanos, el foramen magnum, donde la cabeza se une a la columna vertebral, está en posición central. Los primates está en posición posterior. Evolutivamente, hemos ido modificando el foramen magnum para que esté justamente sobre el tórax. Equilibrio. Y unido a ello, hemos perdido lo que conocemos como morro u hocico. Nos hemos vuelto chatos. Perdemos toda esta parte, el prognatismo, y nuestra cabeza se hace más corta. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio con la columna vertebral y no haya que hacer fuerza en tirar de ella hacia atrás, ¿no? Muy importante, por tanto, este hecho. Y aquí es, a mi juicio, donde está el gran secreto de nuestra evolución o de la marcha bípeda, ¿no? En este hueso. Bueno, de hecho no es un hueso. Ya sabéis que está formado por 3 huesos, la cadera, el pubis, el ilion y el isquion, que se fusionan en un anillo al terminar la pubertad. 17 o 18 años en las hembras humanas, 20-21 en los machos humanos.
Curiosamente, esta estructura, la cadera en las hembras humanas, es una estructura que parece que va a su bola, ¿no? Por así decirlo. No sigue el patrón de crecimiento que sigue en los otros primates ni tampoco en los machos. Es fundamental, por la razón que ahora veremos. Aquí veis cómo la cadera, os he dicho anteriormente, la cadera se ha ido estrechando progresivamente a medida que hemos ido evolucionando. Nuestra cadera se estrecha, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento requiere que cuanto más estrecho sea, menos oscilamos, somos más estables. La evolución ha presionado en el sentido de que nuestra cadera sea más estrecha. También respecto a los primatas, a los chimpancés y a los homínidos primitivos, las alas isquiáticas, esta estructura que vemos aquí, en los chimpancés, como veis, es posterior y en nosotros gira. ¿Para qué gira? ¿Para qué giran las alas isquiáticas en los humanos? Pues para obrar el milagro, ¿no? Cuando caminamos una acción diaria que practicamos 20.000 veces, hacemos un movimiento que nos pasa inadvertido, pero que desde el punto de vista biológico o biomecánico es un auténtico milagro, ¿no? Precisamente este. Cuando caminamos, apoyo un pie y el otro llega un momento que está en el aire. Según la física, tendría que desequilibrarme y caerme. ¿Por qué no me desequilibro y por qué no me caigo? Porque tenemos tres músculos, básicamente, el glúteo medio, el glúteo menor y los piriformes, que provocan lo que se llama la abducción de la cadera. Cuando yo levanto el pie, mi cadera gira un poquito hacia adelante, se levanta un poquito, y estos músculos, el medio, el menor y el piriforme, tiran de la cadera para que no me caiga. Esto solamente lo hacemos los humanos. Este es el gran secreto de la evolución de la marcha bípeda en los humanos. De hecho, el giro, por así decirlo, de las alas isquiáticas en la evolución humana ha sido uno de los caracteres que más rápidamente ha evolucionado. Los expertos estiman que este hecho se ha producido solamente en unos 200.000 años. Rapidísimo en temas de evolución. ¿Vale? Por tanto, este milagro es el que nos permite caminar sin desequilibrarnos cuando marchamos y que la marcha sea totalmente efectiva. Bien, la aparición del estrechamiento de la cadera, como ahora veremos, pues ha supuesto también desde el punto de vista evolutivo algún que otro problema, ¿no? Otro carácter propio de humano. Nuestros fémures se redirigen hacia el centro, convergen hacia el centro, ¿no? La cabeza del fémur gira para que los fémures se dirijan hacia la línea media, que es precisamente la línea de equilibrio. Esto hace que el centro de gravedad de las piernas se alinee con el del abdomen, el del tórax y la cabeza. Mayor estabilidad también a la hora de equilibrarse. Y aquí tenemos otro de los grandes milagros de nuestra evolución, nuestro pie. El pie es una estructura que realiza varias funciones. A diferencia de nuestros antiguos antecesores, el pulgar no es oponible. Está alineado con los otros dedos. Los pies son los que soportan todo el peso cuando caminamos. El peso pasa a través de la cadera, el fémur, y va a ser soportado por los pies. Los pies tienen un diseño magnífico. Está formado, esta es la parte exterior, aquí veis un arco, la parte interior del pie también hay otro arco, y cuando los pies están juntos hay un arco transversal. Los pies forman bóvedas, ¿no?, para soportar el peso, y además son elásticos, por así decirlo, ¿no? Cuando caminamos se contraen, se extienden para soportar el peso, amortiguan el peso. Si no tuviésemos esta amortiguación, no podríamos caminar 25, 30 ni 40 kilómetros al cabo. Pero lo más importante del pie en los humanos es que el pie se transformó en la estructura que nos impulsa, que nos propulsa. De ahí el
papel que adquiere el pulgar. El pulgar, el dedo gordo, como lo llamamos, no es gordo por azar, ni por capricho, ni por nada. Es el dedo que nos impulsa. Cuando caminamos y talonamos, el impulso de avance lo da precisamente el pulgar. Es el que nos hace avanzar. Los otros 4 dedos que acompañan al pulgar no intervienen en la propulsión, son estabilizadores. Pero evolutivamente la propulsión no la impulsa el pulgar, ¿no? Para ello también nuestro pie se ha transformado en una palanca de segundo grado, ¿no? Hemos desarrollado una proyección del calcáneo, que es donde se inserta un famoso tendón, que es el tendón de Aquiles, ¿no? Este tendón de Aquiles es el que tira hacia arriba para que nos podamos impulsar. Otra modificación muy, muy importante. Paradójicamente, la evolución humana es un poco contradictoria en cierto sentido. Los paleontólogos y los biólogos evolutivos no entienden cómo nuestra evolución puede haber entre comillas, un fallo de diseño tan espectacular como el que vamos a comentar ahora. He dicho anteriormente que para que la marcha sea efectiva, la cintura pélvica tiene que ser lo más estrecha posible, ¿vale? Esta cintura pélvica es la que nos permite levantar el pie, como veis aquí, y tirar hacia adelante, ¿sí? Si la hacemos más ancha, el peso del cuerpo recaería en cierto momento sobre el cuello del fémur. Y el cuello del fémur es un hueso fino, por así decirlo, y con el tiempo la osteoporosis, etcétera, etcétera, lo convertiría en una estructura muy, muy delicada, muy fácil de romperse. Por tanto, no se puede alargar el cuello del fémur. Entonces, estos huesos que hemos dicho anteriormente, que forman la cadera, tienen en su interior este hueco, es lo que denominamos el canal del parto. Por aquí pasamos todos, ¿no? ¿Qué ocurre con la evolución? ¿Por qué es un contrasentido? La evolución presiona o ha presionado en un sentido que es empujar hacia una cadera estrecha. Si empujamos hacia una cadera estrecha, el canal del parto se estrecha. Si se estrecha, el bebé tiene problemas para salir, muy, muy serios, ¿no? ¿Sí? Entonces la madre, la hembra humana, lo que hace es presionar en el sentido contrario. No, la cadera tiene que ser ancha para que el bebé nazca sin ningún tipo de problemas y yo tenga dolores. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el dilema obstétrico de Wadsworth, ¿no? Un contrasentido. Porque el acto más importante de nuestra vida, que es nacer, ¿no? Tiene que ser un acto doloroso para nuestra madre y peligroso para nosotros. Hay un contrasentido, por así decirlo, a la hora de evolucionar. Entonces, el estrechamiento de la cadera tiene ciertas complicaciones, por así decirlo, ¿no? Bueno, lo que acabamos de decir, según el dilema obstétrico de Wadsworth, es que la marcha bípeda y el parto entran en conflicto. Pero si hay un conflicto entre la marcha, por así decirlo, y la madre que quiere que el canal del parto sea ancho, hay otro tercer protagonista, que es el bebé. Los bebés humanos somos cabezotas. Queremos nacer con la cabeza muy grande y muy regordetes. ¿Sí? Esto complica aún más los partos. Porque claro, si tienes que pasar por un sitio estrecho y encima tienes la cabeza gorda y eres regordete, pues a ver cómo pasas por ahí, ¿no? Entonces, la cosa se complica, ¿no? El bebé tiene que pasar por aquí. El canal del parto, que también tiene más complicaciones, como ahora veremos. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, los médicos, los enfermeros, lo habéis escuchado muchas veces, nos dicen que hay partos prematuros, que un bebé que nace con 7 meses, un 7 mesino, es un parto prematuro, ¿no? Bueno, eso no es cierto desde el punto de vista de la biología evolutiva. Todos nacemos de forma prematura. Según nuestro volumen cerebral, nosotros cuando nacemos tenemos un volumen cerebral que es aproximadamente ya el del tamaño de un chimpancé, muy grande. Nacemos con un cerebro muy, muy grande.
para nuestro tamaño corporal, ¿no? Según la biología evolutiva, ese tamaño de cerebro correspondería a un mamífero, en este caso, que tendría que nacer a los 18 meses. ¿De acuerdo? Esto significa que según nuestro volumen cerebral tendríamos que nacer a los 18 meses. Ahora, que seáis madre, pues haceros la pregunta de cómo iríamos con un bebé 18 meses en el interior. ¿Sí? El dilema obstétrico hace que nuestra madre, por así decirlo, nos expulse antes de tiempo, a los 9 meses. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, todos nacemos de forma prematura. Eso implica que tengamos luego un periodo de vida postnatal muy, muy alargado, porque nacemos prácticamente muy poco desarrollado. Este es el conflicto que tenemos a la hora de nacer. Y por si fuera poco, a la hora de nacer, si hay zonas estrechas, etcétera, etcétera, la cadera humana, de la hembra humana, no es recta. Vienen curvas, por así decirlo. Aquí tenemos la cintura pélvica de una hembra de chimpancé. La evolución nos ha conducido, ya sabemos, comparamos tanto con los chimpancés porque son nuestro grupo hermano. Tuvimos un antecesor común. Nuestros caracteres los heredamos de un antecesor común. Entonces, ¿por qué los chimpancés tienen una anatomía y nosotros otra? ¿No? Es lo que nos preguntamos los biólogos. Esta es la cadera de un chimpancé, de una hembra de chimpancé, y aquí está la cabeza del chimpancé. Como veis, la quilla del chimpancé pasa perfectamente cuando nace, sin problema. Y aquí veis la cadera de la hembra de chimpancé. El canal del parto es totalmente recto. La postura natural de parto en los primates es de cuclilla, es en cuclillas, ¿no? Una hembra de chimpancé se agacha, pare y recibe a su hijo de cara. Puede hacerlo. Lo recoge y listo. ¿Qué provoca en nosotros la marcha bípeda o el dilema obstétrico? Como os he dicho, esta es nuestra cadera en una hembra de Homo sapiens, el ilion, el pubis, el isquion, aquí está. Y este es el canal del parto. Si el canal del parto ya es estrecho evolutivamente, porque tenemos que desarrollar una marcha efectiva, a eso le añadimos que el niño, el bebé humano, nace cabezón y regordete. Eso aumenta muchísimo el peligro a la hora de nacer, evidentemente. Y por si fuera poco, la cadera humana el ángulo de salida forma un ángulo de 90 grados. Nosotros no nacemos rectos como un chimpancé. Tenemos que girar y rotar. El parto rotacional que caracteriza a los humanos, ¿no? Este es un corte sagital de la pelvis de una chimpancé. El bebé nace de forma recta, totalmente sin problema. En nosotros, esto es un corte de la pelvis de una hembra humana. El bebé nace, está en el vientre, entra en el canal del parto, baja y tiene que girar. Por si fuera poco, las estrecheces, por así decirlo, en el canal del parto no son todas iguales. En la parte superior, el mayor diámetro está en sección transversal. ¿De acuerdo? Pero cuando baja, aquí cuando hace esta vuelta, esta línea azul, el mayor diámetro es longitudinal. O sea, el bebé se coloca aquí, tiene que bajar y luego se encuentra un diámetro así. Tiene que rotar. Y al final tiene que hacer otro giro cuando llega a la salida del canal del parto. Muy, muy complicado. Este es el parto rotacional que nos caracteriza a nosotros los humanos. Esta es la comparativa entre los bebés de un chimpancé y el bebé humano, ¿no? Un bebé chimpancé nace con 1 kilo. Y de un gorila, que es más grande que nosotros, nace con 1,5 kilos. Y nosotros nacemos con 3 kilos, 3 kilos y pico, 4 o 5 kilos, ¿no? Nacemos con un cerebro muy grande, una cabeza muy grande, y nacemos
con una reserva de grasa muy, muy grande. El bebé es muy listo y cuando está en el interior de su madre lo que hace es acumular grasa. ¿Por qué? Porque sabe que cuando nazca su cerebro va a exigir una gran cantidad de energía. Aparte de la que le aporte la madre, él tiene reservas para alimentar ese gran cerebro, ¿no? Si nosotros nacemos con 1 kilo, 1,5 kilos, pues tenemos problemas, ¿no? Y la gente dice, uy, qué delgadito, que mi real. Bueno, no sé yo. Si nacer con 2 kilos, 2,5 kilos o con 5 kilos, ¿no? Muy complicado. Entonces, el gran dilema de la evolución humana respecto a la reproducción es precisamente el parto. ¿Por qué? El parto, el nacimiento, que tiene que ser el acto más importante de nuestra vida, es doloroso para nuestras madres y para nosotros muy, muy peligroso. Solo hay que ver las estadísticas de los problemas de mortalidad infantil o de mortalidad materna en los partos. Son del 2 o el 3 del 3%, ¿no? Bueno, parece poco, pero si comparamos que somos 8.200 millones de humanos, un poco más de la mitad de hembras, pues imaginar la cantidad de niños y de madres que tienen problemas a la hora de parir, ¿no? Bueno, entonces este es nuestro gran dilema que nos determina la evolución. Bueno, nos colocamos, nuestra cadera, afortunadamente, bueno, la cadera de la hembra, evidentemente, ya sabéis que es más ancha que la del macho, porque tiene que dejar paso al bebé. La cadera está abierta por arriba, el niño se desarrolla en el útero, que invade la cavidad abdominal, es la única estructura reproductora en humanos que invade la cavidad abdominal, está muy tranquilo, dando una patadita por aquí, una patadita por allá, hoy me cambio de sitio, doy la vuelta, etcétera, etcétera, hasta llega a la zona de encajarse, ¿no? Se encaja y pasa una primera zona que es lo que se llama el estrecho abdominal. Aquí se va colocando y veis la cabeza empieza a rotar y se coloca en principio lateral, oblicuo, porque este es el eje mayor, oblicuo, y a medida que va descendiendo la cabeza va rotando, ¿no? Cuando sigue el descenso, la coloración, nacemos de coronilla, ¿no? Cuando el bebé va a nacer, está dando vueltecitas por el útero materno, llega un momento en que se repliega sobre sí mismo, se hace una bola para ofrecer menos superficie y empieza a bajar y la rotación lo coloca de coronilla a la madre, ¿sí? Nosotros nacemos de coronilla, normalmente. Lo primero que ve nuestra madre es la coronilla, no la cara, como ocurre por ejemplo en los chimpancés. Pasa la cabeza y luego, aquí veis, hay que girar otra vez. Tenemos otro problema. El problema que tenemos es que nuestra cabeza y nuestros hombros son perpendiculares. Cuando pasa la cabeza hay que girar para que pasen los hombros. Hay que volver a rotar, ¿no? Entonces pasa, rota, sale la cabeza y luego giramos los hombros, ¿no? En ese viaje hemos pasado por, aquí no se ve perfectamente, no se ve bien, por una zona muy peligrosa que son las espinas ilíacas, en las que pasamos a milímetros. Cualquier problema con eso provocaría errores, ¿no? Y finalmente nacemos, ¿no? La coronación y la salida también puede llegar a ser peligrosa en función de lo cerca, por así decirlo, o lo lejos que el humano nazca respecto al arco púbico, ¿no? Bueno, hemos nacido, hemos pasado una odisea, por así decirlo. La evolución nos ha puesto en este contrasentido, por así decirlo, o caminar de forma activa o nacer sin dolor. Y a partir de aquí nacemos y nos queda otro largo camino. Bueno, lo dejaremos para otra ocasión, pero nuestro ciclo de vida también es totalmente diferente al de los otros primates y al de los otros mamíferos. En un mamífero típico, un ciervo, un zorro, por ejemplo, el ciclo vital se divide entre fases. La adolescencia, la juventud, el nacimiento, juventud y fase, la infancia, juventud y adulto. Los humanos tenemos 2 fases más, que no tiene ningún otro animal, ningún otro primate. Nosotros tenemos una niñez hasta los 6-7 años y luego tenemos una pubertad, que no tiene ningún otro primate, desde los 11-12 hasta los 20-21.
¿A qué se debe esto? ¿Por qué los humanos tenemos en el ciclo vital etapas distintas a otros mamíferos? Evidentemente a que en parte nacimos de forma prematura y necesitamos un largo periodo de aprendizaje. La niñez y la adolescencia son periodos básicamente de aprendizaje en lo que respecta a relaciones sociales y al rol que vamos a jugar en el futuro. Pero bueno, esta es otra historia que dejaremos para otro día, para otra ocasión, ¿no? Y la pregunta final es, evidentemente, si los humanos seguimos evolucionando. ¿Hemos parado de evolucionar o seguimos evolucionando, ¿no? Hay mucho iluminado que dice que no, que nosotros ya no evolucionamos más. La tecnología y el que nos hayamos alejado de la naturaleza ha conducido a que nos hayamos estancado y nos quedamos así y así nos vamos a quedar siempre. ¿De acuerdo? Para responder a esta pregunta, pues, evidentemente los biólogos tenemos una famosa ley, sobre todo los genéticos, los que dedican a la genética de poblaciones, que es la famosa ley de Hardy-Weinberg, ¿no? La ley de Hardy-Weinberg dice que para que una población no evolucione, tienen que ocurrir 4 cosas. Las 2 más importantes son estas. Que no haya variación en las poblaciones y que no haya presión selectiva. En nuestro caso, esto no se cumple. ¿De acuerdo? Que no existan variaciones sería admitir que en las poblaciones humanas no hay mutaciones. Y eso sabemos, los genéticos, los biólogos, etcétera, etcétera, sabemos que mutaciones hay. Siempre hay mutaciones. Más o menos dispersas en el tiempo, pero siempre nuestro material genético está mutando. Por tanto, eso no se cumple. Y la segunda opción es que no haya presión selectiva. Que no haya presión selectiva en una población significa que el entorno en el que vive es totalmente estable. Eso es la selección natural. Que el entorno se modifique y tú cambies con él. Esto tampoco se cumple. Ya sabéis que nuestro entorno está cambiando constantemente. Cambio climático, efecto invernadero, contaminantes, mutágenos, etcétera, etcétera. Esto significa que simplemente por definición los humanos seguimos evolucionando. Lo único que ocurre es que la evolución es tan lenta que necesitamos millones de años para ver los cambios. Evidentemente eso no lo vamos a comprobar. Tenemos algunas pistas, ¿no? Mucha gente es tolerante a la lactosa, ¿no? Eso es un cambio genético, lo tenemos ahí, ¿no? Algunas enfermedades van reduciendo su frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo será el humano en un futuro? Aquí también se le ha preguntado a la famosa inteligencia artificial que haga una simulación. Oye, ¿cómo serán los humanos dentro de 20.000 años, dentro de 30.000, dentro de 5 millones de años, ¿no? Ya se ve por ahí una imagen un poco rarita, ¿no? Con los dedos así torcidos de los teclados, ¿no? Medio ciegos, medio encorvados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es una imagen de Zyswiller del año 60, que se hizo la primera y luego ya había muchas modificaciones, podéis imaginar. Es totalmente errónea, ¿no? Es totalmente errónea porque nosotros no venimos del mono, ¿de acuerdo? Nosotros evolucionamos de forma independiente a los monos. Y más o menos podría expresar cómo vamos a hacer. Pero nosotros los científicos, los biólogos en este caso, lo único que sabemos es que cómo seremos los humanos dentro de 5 o 20.000 años, 2 millones de años, no lo sabemos. La respuesta está en el tiempo. Solamente el tiempo nos dirá cómo seremos. Cualquier especulación que hagamos, pues es eso, meramente ciencia ficción. No sabemos cómo va a presionar el ambiente, no sabemos qué va a pasar con las mutaciones, etcétera, etcétera. El tiempo nos dará la respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta charla tan amena y tan entretenida, tan informativa. Ya veremos cómo seremos dentro de 20 o 30.000 años. Espero estar aquí ese día y contar cómo éramos. Doy ahora la palabra a don Antonio Rodríguez Caro, que es jefe de servicio de la Unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación en Badajoz de la Junta de Extremadura. Buenos días y bienvenidos tanto
al rector, a los decanos, a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Badajoz y sobre todo a los protagonistas, que son los alumnos y los profesores. A mí me gustaría dar las gracias a mis compañeros profesores por el esfuerzo que hacen y por la implicación que tienen pues, en el acompañamiento y en la preparación de estas Olimpiadas, porque sin su participación pues no sería posible. Entonces, por parte de la delegación provincial, pues os queremos agradecer ese esfuerzo. Y agradecer también a los alumnos vuestra participación. La verdad es que en los tiempos que corren, que haya alumnos que emplean parte de su tiempo en preparar unas Olimpiadas, en este caso las de biología, pues yo creo que es un hecho que nos debe satisfacer a todos los que estamos en el mundo de la educación. Esa implicación, esas ganas de trabajar, pues dicen mucho de vosotros. Antes ha dicho el profesor Bote que los que estamos aquí, pertenecemos a la misma especie, tenemos distintas capacidades. Así es, y hoy, a lo largo del día, pues habrá algunos alumnos que serán los primeros, los que ganen la competición y pasen a otra fase nacional. Pero realmente esos son los que han obtenido éxito. Yo creo que no, que el éxito es dar el 100%, emplearnos a fondo y con eso pues creo que nos sentimos satisfechos en las distintas actividades que hacemos en la vida. Y si tenemos esa actitud que vosotros estáis mostrando en este momento, seguro que a lo largo de vuestra vida pues el porcentaje de victorias o de resultados satisfactorios pues va a superar con creces a las derrotas. Así que yo os doy las gracias tanto a profesores como a alumnos por vuestra participación y desearos mucha suerte a todos los participantes. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Antonio Palomeque Peinado, que es el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura. Muy bien, muchas gracias, rector. Quería tener una muy breve intervención y en este caso aprovecharme de las palabras de la profesora Emilia Botello, de hacer mías, de hacer nuestras, me refiero al Colegio de Biólogos de Extremadura, pues agradeciendo a todas las entidades y a todos vosotros, todas las personas que desde hace 20 años pues dedicáis buena parte de vuestro tiempo para poder celebrar lo que estamos celebrando hoy, que son las Olimpiadas de Biología en Extremadura. Así que, ya digo, hago mías esas palabras de Emilia. Efectivamente, estamos celebrando este 20 aniversario de las Olimpiadas y también, de manera coincidente, celebramos o se cumplen 20 años de la existencia del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura. Fue efectivamente en el 2005 cuando apareció publicado en el Diario Oficial de Extremadura la creación por segregación, decía aquel decreto del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura. ¿Por qué eso de la segregación? Me explico brevemente. Porque efectivamente el Colegio Oficial de Biólogos de aquella época, diríamos que se puso en marcha en la región, muy probablemente después de un acto también en este edificio, en esta sala, en 1990. En 1990 se constituyó la delegación en Extremadura del Colegio Oficial de Biólogos. En el año 90 se constituyó, como decía, aquí en la región una delegación de la organización Colegio Oficial de Biólogos, que a su vez tiene su origen en el año 81, hace ya muchos años,
40 y tantos, creo, 44. Efectivamente, en el año 81 el Boletín Oficial del Estado publicaba la creación del Colegio Oficial de Biólogos. Estamos, por tanto, ya dijo, celebrando este 20 aniversario de la Olimpiada de Biología en Extremadura, también de la Olimpiada Española, como bien decía la profesora Botello, y quería también trasladaros en este sentido el interés o la intención del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura de celebrar este año nuestro 20 aniversario. Y en este sentido, pues, diríamos, aplicaremos aquí en nuestra región un impulso que está desarrollando el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos para analizar, para estudiar el impacto social y económico de la profesión de biólogo en España. Ya digo que trabajaremos aquí en el ámbito regional en esto mismo que he comentado. Y queríamos también, y ya para finalizar, este año también, digamos, a modo de celebración, recuperar una actividad que desarrollamos, pues quizás en la época de delegación, creo recordar, que fue un ciclo de conferencias sobre cultura biológica. Antes el profesor en su brillante intervención ha hablado que una de las características del ser humano es que es un ser cultural, ¿no? Pues queremos en este sentido también este año, ya digo, recuperar aquella actividad de hace ya bastante tiempo, organizando muy probablemente en vez de en el formato de conferencia, en el formato de debate. Así que, dicho todo esto, agradecer de nuevo a todos los que hacéis posible esta actividad y que tengáis un día muy provechoso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, decano. Doy la palabra ahora a María Madel Carmen Sec Moreno, que es teniente de alcalde y concejala de Juventud y Educación del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz. Bueno, pues muy buenas tardes ya, por la hora que es. Bueno, quería excusar al alcalde, que no se encuentra en Badajoz, está en Fitur, representando a nuestra ciudad y llevando a Badajoz a lo más alto. Pues sí, Badajoz es muy bonito y tenemos muchas cosas que compartir. Bueno, es un honor estar hoy con vosotros aquí en esta 20ª edición de la OBEX, de la Olimpiada de Biología de Extremadura, donde cuando he llegado, y se lo decía a mi compañera Marisol, aquí se junta juventud y talento, y eso es una cosa que no podemos dejar y pasar. 2 décadas, 20 ediciones, y quiero felicitar, pues, en primer lugar a los jóvenes que formáis parte de esta experiencia desde 21 centros de diferentes sitios, y que sea Badajoz el sitio donde se celebra, pues para nosotros, como ayuntamiento, pues es un orgullo y sobre todo poder daros aquí la bienvenida. Esta mañana sí que habéis pasado por la fase teórica, habéis hecho unos problemas de genética y bueno, yo espero que os haya salido pues estupendamente. Pero lo importante de aquí yo creo que demuestra al final vuestro compromiso con la educación y con el profesorado que os acompaña pues durante todo pues, el curso académico. Y además os deseo suerte para esta tarde, que tenéis la fase práctica, ¿verdad? Si no me equivoco, pero ya con que hayáis llegado hasta aquí, ya sois espectaculares, vamos. Me hubiese gustado llegar a mí cuando estudiaba biología, pues a estas Olimpiadas. No puedo dejar pasar de mencionar al doctor Pérez Bote por la magnífica conferencia que ha dado, porque bueno, al final hablar sobre lo que nos define como especie y sobre la conexión que tenemos pasado, presente y futuro, pues nos hace reflexionar lo que somos como pues nuestro papel que tenemos en el mundo y sobre todo en la ciencia. También quiero aprovechar pues, a la Facultad de Ciencia, que es la facultad por excelencia a la que más vengo y a la que más eventos hace, a la Universidad de Extremadura,
al Colegio Oficial de Biólogos y también, por supuesto, a la Junta de Extremadura, que lo representa mi compañero Rodri aquí con nosotros. Me quiero saltar un poco el protocolo, ¿vale? Pero quiero hacer una mención especial y personal. Me ha hecho muchísima ilusión encontrarme aquí con Marifé. Marifé, que le dicen delegada emérita de aquí, de estas Olimpiadas. Magnífica profesora, pero magnífica persona. En mi etapa como maestra en Villanueva de la Serena, ella me acogió y me cuidó pues muchísimo. Así que me encanta compartir este espacio aquí contigo y encantadísima de que estés aquí. Así que bueno, ya solo termino. A los jóvenes os agradezco enormemente el esfuerzo por estar aquí. Sois un orgullo para toda la comunidad educativa a la que representáis, a la que representamos. Y bueno, aparte de diplomas, de reconocimiento, lo más importante es que sigáis manteniendo esa chispa de curiosidad encendida y que siempre hablamos de que los jóvenes somos el futuro, no, somos el presente, somos el motor y bueno, seréis muchos de aquí, futuros científicos, futuros líderes, pero tenéis que ser sobre todo soñadores que queráis pues cambiar cosas del mundo y en eso pues las administraciones pues nos tenemos que comprometer apoyando la investigación y apoyando a la ciencia. Así que nada, que disfrutéis, que compartáis y que salgáis de aquí mucho mejor de lo que hayáis venido. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Badajoz. Muchas gracias, Mariema. Doy la palabra ahora a don Pedro Joaquín Casero Linares, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, rector. Señor jefe del servicio de la Unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación de Badajoz de la Junta de Extremadura, señor decano del Colegio de Biólogos de Extremadura, señora teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, bueno, señor rector, es un placer para mí como decano pues estar en esta ocasión pues con todos ustedes. Queridos profesores, queridas profesoras, queridos estudiantes, esta es vuestra casa. Entonces, para mí, pues es un placer pues que nos reunamos y además que prácticamente cubramos el aforo. Las Olimpiadas de Biología, desde el principio, igual que el resto de las Olimpiadas de Ciencias, porque tenemos que recordar que esta es una facultad de ciencias y es una facultad de ciencias que además de impartir titulación de biología, pues impartimos otros 15 títulos más, ¿no? Es decir, títulos en todo el arco de la ciencia. Es decir, impartimos biología, pero impartimos también biotecnología, ciencias ambientales, enología, estadística, matemáticas, ingeniería química industrial, química, y luego se me olvidan los demás que dicen, se te olvidó la mía, ¿no? Y los másteres consiguientes, ¿no? Es decir, tenemos un amplio espectro de ciencias y la biología pues es una de esas ciencias y además es fundamental. Y es fundamental en este momento porque estamos justamente en el acto de la Olimpiada de Biología y porque en esta mesa el rector es biólogo y el decano es biólogo también. Así que estamos pues en especial celebración, ¿no? La biología en esta facultad, en cuanto a representación de estudiantes, es mayoritaria. Ofertamos, somos la titulación que más plazas ofertamos 120 plazas, es prácticamente el máximo de oferta que da la Universidad de Extremadura, ofertamos 120 plazas y además antes lo estábamos comentando con algunos profesores que si ahora parece que bajan, no, aquí en la Facultad de Ciencias se mantiene y cubrimos prácticamente completa la oferta, por lo cual pues, nos sentimos muy satisfechos. Y con esto ya aprovecho
para veros como futuros estudiantes de la Facultad de Ciencias en los grados de biología o en los grados de biotecnología o de ciencias ambientales o enología, por buscar los grados más relacionados, pero en cualquiera de los otros grados. Esta Olimpiada es una actividad muy interesante porque, por una parte, os inicia en una actividad que es fundamental en la universidad, que es la investigación, perdón, y el interés por el saber, eso es fundamental, pero también es una forma de difusión. Nosotros aprovechamos las Olimpiadas precisamente para traeros a esta facultad, que ya os he dicho desde el principio que es vuestra casa, porque queremos que sea vuestra casa. Os brindamos, en la medida que la organización lo exige, pues brindamos nuestras instalaciones, brindamos los laboratorios, bueno, cualquier dependencia, y brindamos pues toda la ayuda que os podamos ofrecer. Y para nosotros es una verdadera satisfacción, no es ninguna obligación, es una satisfacción. En este sentido, y ya que estáis aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, pues yo también os invito a que os aprovechéis de ciertas circunstancias que tiene el lugar. Por una parte, que disfrutéis del entorno, tenemos un entorno súper agradable. Yo recuerdo una anécdota que me decía el catedrático de Biología Celular. Yo soy catedrático de Biología Celular, bueno, pues el catedrático de Biología Celular de la Complutense de Madrid. Y cuando venía aquí, que venía con frecuencia, pues me decía, luego Pedro, qué gusto da venir a la Universidad de Extremadura. Porque aquí en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Ciencias, tenéis un campus. Nosotros en la Complutense apenas un patius. Debido pues eso, a la densidad de gente y a la densidad de cosas. Aquí podemos disfrutar de un campus y además tenemos pues un bosquecito de pinos y luego además tenemos un entorno en donde se han producido, o sea, se han cultivado pues diferentes plantas del lugar, ¿no? Así que es interesante. Y en la Facultad de Ciencias tenéis que visitar dos cosas que probablemente ya habéis visto. El mural, que os habéis dicho, no, me tengo que callar. Bueno, no me voy a callar, porque luego hay que verlo. Tenéis que visitar el mural, porque el mural precisamente se hizo gracias a Ramón de Arcos, pintor de Badajoz, y porque teníamos mucho interés en que la facultad, en el edificio de biología, el edificio Margarita Salas, pues se rindiese homenaje al río Guadiana, precisamente como ejemplo de biodiversidad. Entonces era fundamental. Y Ramón de Arcos, que además sabéis que es biólogo, pues tuvo la ocurrencia de pintar toda la pared. Así que eso lo vais a tener que ver. Y luego también quisimos rendir homenaje a los investigadores e investigadoras que trabajan con el ADN. Y hicimos una escultura sobre el ADN. Quisimos hacer realmente una obra escultórica. Así que no es una reproducción que estamos acostumbrados a ver de las moléculas del ADN, sino que lo que queríamos es representar cómo toda la biodiversidad, es decir, la biodiversidad tiene un elemento común, que es el ADN. Y con eso entronco con la conferencia que nos ha dado el profesor Pérez Bote, que es muy interesante, ¿no? Porque nos hace vernos, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?, y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. Claro, en ese hacia dónde vamos hay dos cosas fundamentales. Por una parte está el ADN y la genética, pero por otra parte está la tecnología. Y nuestra capacidad, que no se da en el resto de animales, nuestra capacidad de incluso modificar el futuro. Así que nuestra evolución puede ser interesante, porque a lo mejor es una especie de extraevolución. Nos puede llevar a la extinción como la especie que conocemos y abrir un mundo a una especie completamente distinta que puede ser que se parezca a nosotros o que no se parezcan tanto. Así que es interesante. Estas cosas siempre conviene que las meditemos. Porque además estas transformaciones surgen
en las facultades y en concreto surgen en la Facultad de Ciencias y en concreto surgen de vuestro trabajo. Por eso cuando Mariel Mantes hablaba de que sois el presente, es que lo sois. Y además, un presente con una enorme potencia de transformar el futuro. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos. Y por eso queremos que iniciéis ese trabajo en la ciencia desde este centro y desde esta universidad. Así que yo os animo a que completéis vuestros estudios con la máxima calificación, que entráis en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Ciencias, y que iniciéis vuestro trabajo de desarrollo como investigadores e investigadoras, científicos y científicas en beneficio precisamente del beneficio más inmediato, que es Extremadura, el beneficio de España y del resto del mundo, porque os vais a mover por todo el mundo. Mucho éxito en la Olimpiada, mucho éxito también en la edición nacional. Os tenéis que traer la edición nacional en el bolsillo y ya os digo, y sobre todo, muy importante, es que disfrutéis enormemente de este momento y que disfrutéis de la Facultad de Ciencias y la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Ya solo un par de comentarios para finalizar y cerrar el acto. En primer lugar, pues saludo al decano de la Facultad de Ciencias, a la teniente de alcalde y concejala, al director o al jefe de programas educativos y al decano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura y al conferenciante. Y un saludo muy especial a todos los que os encontráis aquí. Y quiero hacer un agradecimiento expreso tanto a los profesores de la Universidad de Extremadura como a los profesores de los centros de secundaria que estáis aquí, los que no hayáis podido venir, y a vosotros como estudiantes, porque si ya la tarea rutinaria del día a día es importante, el que además de esa tarea rutinaria del día a día haya tanto profesores como estudiantes que se quieran implicar en ir un saltito más allá y hacer algo más de lo que se supone que debemos hacer, pues es bastante de agradecer y es bastante encomiable. Entonces, bueno, pues quiero expresar mi agradecimiento institucional, digamos, a vuestro compromiso con que aquellos estudiantes que tienen vocación o que tienen interés en el ámbito de la biología, pues tengan esa posibilidad de ir ese pasito más allá. Y este tipo de actividades es muy importante y creo que, como ha dicho el decano de la facultad, tenemos que cuidaros y tenemos que conseguir atraeros hacia la Facultad de Ciencias. Estáis en un momento, a mí me da una cierta envidia, bueno, me da mucha envidia. Yo me dedico a la biología, a la genética molecular, un ámbito un poco distinto, y estáis en un momento realmente trascendental en el ámbito de la biología, no solo ya desde el punto de vista de la biología más de sistemas, de conservación, de medio ambiente, que es esencial, de cómo estamos cuidando el planeta, sino también hay un campo y un ámbito realmente apasionante en la biología de sistemas, en la biología evolutiva, como decía el profesor Pérez Bote, y en la biología y la genética molecular, todas las nuevas metodologías que también mencionaba el decano, que están ahora en marcha y que pueden cambiar de alguna manera, yo creo que de forma bastante importante, tomar a tiempo cómo somos y a dónde vamos a llegar. No sé hasta qué punto eso va a afectar la tasa mutacional, digamos, que esperamos que se siga produciendo de forma espontánea el futuro de la especie humana. A mí siempre me ha sorprendido muchísimo, y me ha parecido realmente una pregunta apasionante. No se refiere solo ya a la especie humana, sino en general a todos los seres vivos, cómo se ha producido el proceso evolutivo desde los primeros momentos en los que se supone que había allí algún tipo de mezcla de compuestos químicos hasta donde estamos ahora, ¿no? Nosotros somos organismos realmente complejos, ¿no? Ya lo ha explicado el profesor Pérez Bote, ¿eh? Tenemos como 200 tipos distintos de células,
tenemos como 75 billones de células que tienen N millones de moléculas. Y todo eso ha ido evolucionando a base de mutaciones. Entonces a mí me resulta realmente sorprendente con la tasa mutacional que hay, cómo se ha podido generar un organismo tan complejo como somos nosotros. ¿A dónde vamos a llegar y cómo vamos a acabar? Eso ya es otra película distinta. Pero creo que estáis en un momento realmente apasionante porque hay preguntas muy, muy relevantes que resolver y desde el ámbito de la biología se tienen que resolver en su inmensa mayoría. Cuando digo biología me refiero a biología, biotecnología, ciencias de la vida. Entonces creo que si os gusta la biología en cualquiera de estos ámbitos, lanzaros adelante. Realmente es una profesión y es una titulación y un aprendizaje que seguramente os va a llenar como personas y como profesionales. Y un poco haciéndome eco de la intervención del señor decano, la Facultad de Ciencia, Biología, la Universidad de Extremadura, y esto me gusta decirlo porque por alguna razón a veces somos demasiado pesimistas y nos infravaloramos con respecto al valor real que tenemos. De tal manera que el nivel que tiene la Universidad de Extremadura, el nivel que tiene la Facultad de Ciencias y el nivel que tiene el grado de Biología no tiene nada que envidiar a los que tienen otras universidades españolas, incluso otras con más nombre, por decirlo así, y con más recursos que los que tenemos nosotros. No tiene nada que envidiarle. Y la formación que podéis adquirir aquí es tan válida, tan buena y se valora tanto fuera como la de otras universidades. De manera que yo os animo a que miréis los programas educativos que tenemos dentro de la Facultad de Ciencias en el ámbito de la biología y os decidáis por estudiar aquí porque no os van a defraudar. El profesorado es un buen profesorado, tenemos unas buenas instalaciones y se atiende a los estudiantes de una manera bastante cercana. De manera que yo os animo, y me tenéis que permitir que haga esta cuña publicitaria, a que estudiéis con nosotros aquí en la Universidad de Extremadura. Y poco más que eso, daros las gracias por animaros a participar en esta iniciativa, que vaya todo bien y que quienes resulten ganadores en la Olimpiada, pues mis felicitaciones y mi enhorabuena a todos los que estáis participando, porque ya participar, pues como digo, denota un interés y denota unas ganas de hacer algo más que son de agradecer. Así que nada más, bienvenidos a la universidad, a la facultad y nada, un saludo para todos. Gracias. Bueno, sí, me dice la profesora Emilia Botello que se va a proceder ahora a la entrega de los diplomas de participación. Bien, vamos a ir nombrando a los alumnos por centro, ¿de acuerdo? Y os irán dando el certificado. Empezamos con el Colegio María Auxiliadora de Mérida, Irene Gil Morales, Carlos Manuel Moreno González, María Sáez Contactino. Del Colegio Claret de Benito, Antonio Najim Caballero, Gema González Vázquez. Del Colegio Claret, si os parece, Antonio y Gema Rivero. Del Colegio Claret, Rocío Sarpi Rodríguez. Del Dios Emerita Augusta, Ana Guizarro. Se lo voy dando su conserje, nombre. Vale. Del Dios Emerita Augusta, Ana Guijarro, Laura Domínguez y Lucía Pla. Del IES Bárbara de Braganza, Natalia Fonte Salas.
participando. Del IES, Belén Valdés, de Villafranca de los Barros, Ismael Arroyo, Claudia Morales y Sara Lucía. Del IES Castelar, de Badajoz, Candela Onidenis, Lucía Apolo y Miguel Eduardo Salazar. Del IES Puerta de la Serena, de Villanueva de la Serena, Martín Pérez, Pablo Grajera y Alejandro Tena. Del ISP de Valdivia y Villanueva de la Serena, Sara González, Elena Olira y Elena. Del IES Los Moriscos, Los Nachos, Carla Cáceres, Candela Vera y José Luis Gutiérrez. Del IES Bartolomé J. Gallardo, de Campanario, María Jesús Ramos, María Jiménez y Marta Sánchez. Del IES Maestro de Nino Cáceres de Badajoz, Álvaro García, Álvaro Fatuarte y Francisco Javier Jiménez. Del IES San Roque de Badajoz, Alba María Calcerraba, Elena Gamero y Manuel Pacheco. Del IES María Josefa de Baranca de Valde la Calzada, Valeria Gallardo, Lidia González y Aitor Pajuelo. Del IES Francisco de la Concel, Eva Casas, Alberto Ierescu y Antonio Francisco Pérez. El Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz, David Falcón, Elena Gómez, Carmen de Vicente y Antonio Luis Suárez.
Ande foto. Del IES Plantaayuda de Livenza, Carmen González, Pilar Fonseca y Claudia Hermosa. Del IES, profesor Hernández Pacheco de Cáceres, Candela Barroso, Paula Burgos y Vega Tobar. Del IES San José de Villanueva de la Serena, María García, Sandra González y Esther Bordillo. Del IES Valle de Jerte de Plasencia, Jorge Herrero, Álvaro Domínguez y Ana Sofía Iglesias. Del IES Francisco de Orellana de Trujillo, Álvaro Alvarado, Jimena Iglesias y Sofía Mora. Y por último, del IES Miguel Durán, de Azuaga, de Manuel Alejandro, David Muñoz y Álvaro Rincón. Bueno, pues con esto hemos terminado. Muchas gracias a todas. Nada. Nos vamos. Vale, muchas gracias. Nos vamos a la Rucaja ahora, ¿vale? Hacemos la visita a la Rucaja y tenemos en la Rucaja. Y si queréis hacer fotos ahí en Fotocall, también por ahí.